Las vueltas que ha dado el escenario político de Asturias en las últimas horas desde que este mediodía la líder y candidata del Partido Popular en Asturias, Mercedes Fernández, anunciara que optará a la presidencia del Principado. Hace apenas poco más de una hora, el líder de Foro Asturias también anunciaba su candidatura a esa investidura. Y todo eso en una semana que no solo es crucial para el escenario político de Asturias, sino en la que también importan y mucho las movilizaciones convocadas el próximo domingo frente a los recortes o ajustes, como se quieran llamar, o describir esas obligaciones económicas con respecto al déficit en España y desde luego también en Asturias. De todo eso hablamos esta noche con nuestros invitados. Les presento a Ovidio de la Roza, es el presidente de la patronal de transporte ASETRA. También está con nosotros Justo Rodríguez Braga, es el secretario general de la Unión General de Trabajadores en Asturias. María Elena Fernández es la secretaria general de la Asociación Empresa Mujer y completa nuestra mesa de debate en 30 Antonio Pino, el secretario general de Comisiones Obreras en Asturias. Muy buenas noches y muy bienvenidos. La primera pregunta obligada para que valoren en una palabra ese escenario político de Asturias, teniendo en cuenta las novedades de las últimas horas. Ovidio. Es un sudoku político. Justo. Yo creo que es surrealista. Una pena. Antonio. Esperpéntico. Bueno, pues podríamos hacer un recorrido cronológico por las últimas horas, pero vamos a empezar por lo más inmediato, lo último, y es el anuncio que hacía Francisco Álvarez Cascos, decíamos hace poco más de una hora, anunciando que optará a la investidura como presidente del Principado. La novedad está en que el escenario del centro derecha asturiano ha variado en las últimas horas porque, según ha explicado el líder de Foro Asturias, y ustedes lo van a ver ahora, ese no era el acuerdo al que habían llegado con el PP. El acuerdo era que los votos de PP y Foro se sumaran por un candidato de Foro y no que el PP presentara su propia candidatura. Este es el acuerdo que tenían hace una semana Foro Asturias y Partido Popular en Asturias. Que Foro ofrece al Partido Popular, además del programa común, del que ustedes tienen cumplida cuenta del desarrollo de las conversaciones, aunque el texto definitivo no sea conocido, y también ofrece candidatos conjuntos para la presidencia del Principado y para la presidencia de la Junta General del Principado. La propuesta de Foro es que para la presidencia del Principado los grupos parlamentarios del Partido Popular y Foro presenten como candidato conjunto a la presidencia a la persona designada por Foro. Para la presidencia de la Junta General del Principado, la propuesta de Foro es que el candidato sea la persona designada por el Grupo del Partido Popular, y para la vicepresidencia será la persona designada por el Grupo de Foro. Que la composición del Gobierno, si se mantuviera el esquema de 9 consejerías actuales, se distribuyeran entre el Partido Popular y Foro de la siguiente manera: 4 consejerías para el Partido Popular y 5 consejerías para Foro. Ese era el acuerdo que, según ha explicado, como acaban de ver Francisco Álvarez Cascos, tenían Foro Asturias y el Partido Popular en Asturias hace una semana, después de la tercera reunión entre ambas formaciones desde las elecciones del 25 de marzo. 7 días después, a punto de cumplirse el mes después de las elecciones, la novedad saltaba este mediodía cuando Mercedes Fernández anunciaba su candidatura a la investidura. Yo le he trasladado al señor Álvarez Cascos que el Partido Popular opta a presentarse a la investidura cuando el presidente de la Cámara establezca los tiempos para dicho acto solemne. No, yo estoy diciendo que yo he formulado una propuesta, nada más que eso. Pues yo estaba en ese momento escribiendo unos papeles y la verdad es que no le puedo decir qué cara puso. Y por tanto estamos a la espera de la respuesta. Será sin duda el señor Álvarez Cascos el que tenga que hablar en nombre propio y en nombre de su partido, pero desde luego mi respeto político me lleva a no hacer yo aseveraciones ni manifestaciones por parte de otros partidos. Pues como decíamos, la respuesta se ha producido. Foro Asturias ha anunciado que presentará candidatura a la investidura, así que será una investidura, en principio, de 3 candidatos. ¿Qué ha pasado? Entremos en análisis. ¿Tanto ha cambiado el escenario en la última semana para que la situación sea tan diferente hoy de hace 7 días? Ovidio. Hombre, aquí todo parece indicar, a la primera lectura que sacas de las manifestaciones de esta misma tarde, todo parece indicar que dentro del PP de Asturias se ha producido una situación donde un posible preacuerdo, tal como anuncia el señor Álvarez Cascos,
pues se ha tirado abajo desde el propio grupo del PP. Es decir, que hay un cambio de postura. Esta es una primera lectura que se puede sacar. El señor Cascos da datos concretos, en tanto en cuanto no se desmientan, pues digo, en mi opinión es un cambio de postura por parte del grupo del PP. Más opiniones. Bueno, a mi juicio yo creo que nunca hubo ningún acuerdo armado en realidad, que había solo intenciones de que la derecha política pudiese llegar a gobernar, pero creo que los desencuentros eran tan profundos, tan grandes, que uno se pregunta si no hubo acuerdo cuando la derecha tenía 26, va a haber acuerdo ahora que tienen 22 y además quien más escaños tenía, quien más diputados tenía, ha bajado 4. Yo creo que esto ha sido fruto de una política caprichosa de foro y por lo tanto el Partido Popular tiene ciertamente miedo o reservas a embarcarse en una aventura que podía no llegar a buen fin. En mi caso yo considero que, a ver, entiendo que si una persona como Cascos dice que había un acuerdo, entiendo que es así, que ese acuerdo debía existir. Otra cosa me imagino que será que habrá habido presiones internas, como comentaba el compañero, que habrá habido presiones internas dentro del Partido Popular que de alguna manera pues habrán hecho que ese pacto vaya hacia atrás. Hombre, a mí realmente lo que me preocupa, me da la impresión, no sé si conecto bien o mal con el pensamiento de los ciudadanos y de las ciudadanas asturianos y asturianas, es que esta escenificación entre el Foro y el Partido Popular es una burla a los asturianos y a las asturianas, en un contexto con casi 100.000 parados, con empresas en fuertes incertidumbres, con una economía en declive, con las exportaciones retrocediendo, con ahorro de 68 millones en el primer trimestre de euros porque hay una inacción del Gobierno, me parece que es, vamos, para correrlos a gorrazos. Y por tanto, en mi opinión, urge, dado este escenario, que las fuerzas políticas de las izquierdas, incluso yo haría un llamamiento a OPyD, formen un gobierno que esta región necesita de inmediato, ya. De todas formas, ha pasado casi un mes de las elecciones, hemos asistido a 4 reuniones de los líderes del centro-derecha. El hermetismo ha marcado todas las comunicaciones con respecto a esas negociaciones. Ese hermetismo es un hermetismo de cara a sus propios liderazgos internos, interno en el seno de Foro y en el seno del PP, un hermetismo de cara a intentar salvar un pacto que a estas alturas no está confirmado y en el que hay profundas diferencias y discrepancias como acabamos de ver, ¿o no? No tiene nada que ver. Yo la opinión de Pino la extiendo a todos los grupos políticos. Yo sinceramente pienso que coincido en la situación que está Asturias dentro del contexto de España y contexto de Europa, en cuanto al contexto mundial, pero aún más agravado precisamente un montón de problemas. Estamos hablando todavía ahora mismo de los problemas de las tasas del Musel, estamos hablando del problema de las tarifas eléctricas que pueden significar para empresas cabeceras y tractoras en Asturias, Alcoa, etcétera, etcétera. El tema de infraestructuras, fondos mineros, es decir, temas de una enorme trascendencia e importancia que están decidiendo en el gobierno central en muchos casos, otros incluso en Europa, y resulta que en Asturias estamos sin voz. Y esto, de luego, yo lo... Os pido que nos centremos de momento en el análisis político, Ovidio. Al conjunto de todos los grupos políticos asturianos. Los tiendes al conjunto de todos. No, a mi juicio, bueno, pues hay que respetar la voluntad de los asturianos votaron cambio, el cambio se produjo y bueno, pues hay una decepción con una persona en concreto que hizo un partido. Pues, las diferencias que se han escenificado hoy, ¿creéis que son más personales que ideológicas? Yo creo que sí, porque es la misma derecha, vienen todos del Partido Popular y aquí personalmente, pues efectivamente ha habido una quiebra y además se han traspasado líneas rojas que llegaban a lo personal, a lo familiar, que se extralimitaron de lo que era estrictamente político. Por lo tanto, yo sinceramente siempre vi muy difícil el acuerdo y es una lástima que la responsabilidad de este grupo político no se haya traspasado a tener un gobierno estable. Hombre, yo entiendo que al final el resultado no es de... O sea, ningún partido ha hecho que el resultado sea ese, sino que al final somos los propios electores los que hemos hecho que salgan ese número de diputados. Entiendo también que todo el tema de silencio ahora mismo estaba debido a esos votos que estaban pendientes, porque claro, la situación no es la misma. No es la misma que entre Foro y PP hubiese habido una mayoría absoluta que no haberla. Entonces, al no haberla, por eso yo entiendo que esas conversaciones estaban un poco en silencio. Bien, yo creo que aquellos polvos trajeron estos lodos. Yo que aunque me remonte hacia atrás, recuerdo, porque me tocó vivirlo también como dirigente sindical de la Unión Regional de Comisiones Obreras de Asturias, también en este caso a Justo,
lo que pasó entonces entre el gobierno de Sergio Marqués y Álvarez Cascos, y en cierta medida, para no extenderme ni andar con excesivos ejercicios de palabrería o de retórica, creo que eso sigue estando latente. Hay serios problemas personales que han, digamos, dinamitado este proceso y que han propiciado o favorecido que se haya hecho de una manera muy hermética, muy oscura, muy debajo de la mesa. Hasta ahora, desde las elecciones, y ya ha pasado casi un mes, de hecho el mes se cumplirá mañana, todos los escenarios de negociación se dividían en bloques, el bloque del centro-izquierda, el bloque del centro-derecha. Visto lo que ha pasado hoy, la mayor estabilidad, no para una investidura, para un pleno de la Junta, sino para los 3 años que quedan de legislatura, ¿es una cuestión de bloques ideológicos o habrá que llegar a otros entendimientos? Yo que en una tertulia de este tipo anterior había manifestado en contra de la opinión mayoritaria, que yo creo que especialmente estaremos en una situación para no estar en una situación de bloques, sino para una situación de apoyos. Evidentemente gobernaría en este caso cualquiera de ambos, no sé cuál de los dos grupos, pero en todo caso no de bloques. Creo que en este momento se va a necesitar un gobierno con unos apoyos, a menos de legislatura, muy importantes, no estar dependiendo de situaciones coyunturales, porque si no podemos seguir en una situación de inestabilidad, que es lo que menos en este momento necesita Asturias. Yo creo que necesitamos más allá de lo ideológico, aunque hay que decir una cosa, a veces hay una especie de, digamos, satanización del término ideológico, es decir, ideológico viene de idea, y todas las ideas que un partido político formula en su programa tiene que ver lógicamente con su ideario, pero en este caso, yo creo que lo que hace falta es un gobierno que tenga un nivel importante de estabilidad, con las fuerzas políticas que pueda sumar a esa estabilidad, y hace falta de manera fundamental, un proceso de concertación y diálogo social que arrope a ese gobierno desde lo que representamos las fuerzas sindicales y las fuerzas empresariales. Sí, yo lo que creo primero hay que aclarar... Pero para todo eso, acuerdos a 2, acuerdos ideológicos, acuerdos a 3, incluso a 5... Yo haría un previo. Yo creo que es preferible que haya pasado esto ahora que no que se haya conformado un gobierno en falso y hubiese roto pues a los 6 meses, por decir algo, porque nos retrotraería nuevamente a lo que pasó pues hace 8 meses, con lo cual para esta región sería fatal. Y en segundo lugar, yo creo que un gobierno que está en minoría tiene que tener la habilidad suficiente y la altura de mira suficiente para establecer alianzas con los otros grupos políticos y establecer alianzas con los agentes económicos y sociales, con los empresarios, los sindicatos, porque en este momento, como está la economía, como está el empleo en esta región, hace falta buscar esas mayorías y además que estén arropadas por la propia sociedad. Solo una cosa más sobre este tema y es un último apunte. Mercedes Fernández ha contado esta mañana, después de anunciar que se presentará como candidata a la investidura, que esa propuesta que ella ha llevado a la negociación con Foro necesita pues, que se manifiesten los órganos de dirección del partido, que se reunirán el próximo jueves. Y en su comparecencia de esta tarde, Francisco Álvarez Cascos ha insistido en que no se va a levantar de la mesa de negociación. ¿Creéis que lo que hemos visto da por rotas las posibilidades de un acuerdo en el centro-derecha o no? Yo creo que todavía se puede producir un escenario de aquí a allá, ¿eh? Es decir, esta tarde hubo 2 o 3 variables casi seguidas, ¿no? Nos hemos enterado menos los ciudadanos. Y yo no descarto todavía de aquí a la investidura de presidencia que todavía podamos encontrar algún tipo de escenario diferente, dadas las circunstancias de cómo se están produciendo. Ahora mismo estamos en una situación dinámica. Yo creo que no está nada finalizado. Yo tengo que decir que puede ser, pero si fuese, a mí no me merece ninguna confianza, porque el recorrido es muy áspero y el recorrido no augura un buen futuro. Lo que hemos vivido en ese tiempo me permiten decir, o me llevan a decir, que las bases para un futuro acuerdo que se corresponda con esa necesidad de un gobierno estable están muy contaminadas en lo que son las fuerzas del centro-derecha. Bueno, pues es una semana, desde luego, como decíamos al inicio del programa, intensa en lo político, especialmente en Asturias, pero también intensa en las movilizaciones y en el clima social, por esas movilizaciones convocadas el próximo domingo, día 29 de abril, para hacer frente, dicen los convocantes, a esa política de recortes que el Gobierno de España llama de ajustes, especialmente los que hacen referencia a la sanidad y la educación son los que han concitado mayores desacuerdos. ¿Se puede cumplir el déficit? ¿Se puede mantener la ley de estabilidad presupuestaria y los acuerdos europeos y no adoptar este tipo de medidas? Bueno, se puede negar la mayor. Yo no veo ninguna necesidad de que haya que llegar al 3% de reducción de déficit en 3 años, porque lo haya dicho la señora Merkel o la Comisión Europea. Estados Unidos se ha tomado 10 años, está creciendo al 2% y además está creando empleo. Y este país no aguanta el ritmo de esa reducción, porque estamos cerrando miles de empresas, estamos destrozando todo nuestro sistema productivo y eso está llevando a miles de trabajadores al desempleo.
María Pues yo creo que sí, que no va a haber más remedio, evidentemente. Sobre todo porque entiendo también que al final estamos en un contexto y si se queda en un contexto determinado, en unas condiciones determinadas, hay que por lo menos intentar cumplirlo. Sí que entiendo también que no se puede solucionar solo con ajustes, sino que tiene que venir también del lado de los ingresos. Tiene que venir de las dos, no solo ajustes, sino del lado de los ingresos, pero por supuesto los ajustes. Sí, lo que pasa es que los ajustes, depende de qué ajustes y dónde. Es decir, primero, solamente que yo conozca, hay una política, no solo, pero casi exclusivamente, de política de recortes. Ha habido algunas tímidas exploraciones en lo que ha sido en el IRPF, en el impuesto de sociedades, que en lo que habría que profundizar más, pero la pregunta concreta de si hay, es que hay otras alternativas que seguro que nos llevarían a no tener que hacer estos recortes brutales en nuestro estado del bienestar. Llevamos con ajustes sobre los mismos desde el mes de mayo del año 2010. Dos reformas laborales, a cada cual más agresiva, recortes para los empleos públicos, para los pensionistas. Y aquí no hay, yo no veo una política fiscal que también entre otro tipo de rentas, digamos más a las ICAP, otro tipo de rentas más elevadas. No veo que haya una acción con la urgencia que se requiere para ordenar nuestro sistema financiero y liberar el crédito para las empresas. No veo un montón de políticas prioritarias a las que se están haciendo, que lo que están demostrando los hechos es que están profundizando en la caída de la economía. Estamos en recesión en nuestro país y en el crecimiento del desempleo, y aún con la previsión de este gobierno de que se vayan a destruir 630.000 empleos más todavía. Porque aún no, todavía, es que han pasado ¿cuánto tiempo? 100 días, es que todavía no da tiempo. Y lo que nos quedarán todavía los ajustes, todavía lo que va a venir. Vamos, yo creo que esto es solo el principio. En mi opinión es, ¿qué armas tiene este gobierno para precisamente intervenir sobre la política monetaria? Ninguna. La marca la Troika, FMI, Comisión, Banco Central Europeo. Política arancelaria, ninguna, la sigue marcando la propia Troika. Política presupuestaria, controlada por la misma Troika. Es decir, ¿qué te quedan? Pues una actitud o una posibilidad sobre los ingresos a través, evidentemente, de una reforma fiscal o al menos un ajuste fiscal, y para mí otra que es imprescindible, que es crear una cierta riqueza. Y eso es sobre todo a través del apoyo a la actividad empresarial, porque a partir de ahí crearíamos algo de empleo, crearíamos evidentemente algo de riqueza, se podría empezar a cotizar más trabajadores, más empresas a través de los distintos impuestos sociales y además disminuir ese gasto. Es la única fórmula que evidentemente yo veo realmente para empezar a salir de esta crisis tan profunda que tenemos y que podemos seguir evidentemente profundizando si solamente vamos a una política de recortes. Eso estoy absolutamente de acuerdo. Yo a veces me llama la atención cómo asumimos algo que nos están planteando y no somos capaces a rebelarnos contra ello y decir, bueno, ¿por qué esto no se podía hacer de otra manera? ¿Por qué tiene que ser así cuando sabemos, y yo creo que Ovidio lo sabe, y Elena lo sabe también, que hay muchas empresas que no pueden si no tienen crédito, no pueden crear esa riqueza? Y hombre, el gobierno opta por lo más fácil. Lo más fácil es bajar salarios, subir impuestos y además recortar sanidad y en educación pública, porque aquello que era gratis ahora lo vamos a tener que pagar. O sea que con menos vamos a tener que hacer más y además, bueno, pues son los trabajadores solo, los asalariados, las rentas del trabajo, las que están pagando todo el sacrificio, pero también miles de empresas y miles de empresarios. ¿Estamos ante un ajuste económico o es una revisión del modelo social? Hombre, una revisión del modelo social. Yo creo que estamos ante las dos cosas, ante un ajuste económico y ante una revisión del modelo social y del estado del bienestar, que por cierto somos de los países en cuanto a nuestro modelo de bienestar que está a la cola de la Unión Europea a los 15, igual que estamos 6 puntos por debajo en proyección fiscal respecto a la Unión Europea. Es decir, y además se está desarrollando, digamos, este modelo de adelgazamiento, por utilizar un palabra en plan más o menos fino, del modelo social de bienestar, no por igual en todos los países. Se está condenando a ese tipo de medidas, se está imponiendo ese tipo de medidas, desde esa insaciabilidad de la señora Merkel, a ciertos países del sur de Europa fundamentalmente, ¿no? Por tanto, son medidas profundamente injustas y además hay otras alternativas. Lo que pasa es que no se quieren explorar y se acaba, se acaba proyectando la idea del pensamiento único. Hay alternativas y este país necesita un pacto político y social para salir de la crisis. Pero no es aceptar por aceptar. Vamos a ver, nosotros estamos en el marco de la Unión Europea. Unos salimos
o jugamos dentro de él. Si jugamos dentro de él, evidentemente tienen que cambiarse esas normas dentro de la propia Unión Europea. La política, efectivamente, de déficit presupuestario, etcétera, etcétera. Mira, España sí o sí, según datos del Ministerio de Hacienda, sí o sí, tiene que pagar este año 29.000 millones de euros solamente en intereses, sin pagar el principal. Solamente de intereses. Se ha pasado de una deuda que se entendía que eran sobre 16.000 millones de euros a 40.000 millones de euros. Evidentemente esto hay que sacarlo de algún sitio. Esto hay que sacarlo de algún sitio. Y en esto hay que sacarlo de una mejor gestión en todos los aspectos que tenemos dentro de los distintos ministerios y de lo que tienen que ejecutar los mismos, llámese sanidad, llámese educación, llámese cualquier otro tipo de gestión, y tiene que sacar evidentemente también de la capacidad que tengan los españoles a través de los impuestos de ingresar a la Secretaría del Estado un dinero que en este momento necesita. Ovidio, pero tienes que entender, y yo creo que lo entendemos todos, que es una propuesta tremendamente injusta. Eso es verdad, pero nosotros estamos en la Unión Europea, pero también tenemos voz en la Unión Europea. Y digo, si esto no es posible, yo a mi juicio creo que no es posible, lo que estamos haciendo es cada vez empobreciéndonos más. Quiero decir, aquí conocimos una empresa que se llamaba Ensidesa, que era una empresa estatal, y llegó un momento que sus beneficios eran inferiores a lo que tenía que pagar a los bancos por su financiación. Y esto nos está pasando lo mismo. No es que la señora Merkel en Alemania esté pagando al 1,5% el crédito y nosotros al 6%, porque eso cada vez nos va a impedir más el poder pagar la deuda. Yo le debo algo a usted y se lo voy a pagar. Pero si lo tenía que pagar en 15 años, no me haga pagárselo en 3, y si se lo tenía que pagar al 1,5, no me haga pagárselo al 6, porque no le voy a poder pagar. Antonio, y luego... Eso nos está pasando. Vamos a ver, ¿por qué no miramos para algo que está pasando en un país en el que incluso podemos, yo al menos no compartir muchas cosas, en Estados Unidos, ¿no? Que está siendo capaz de compaginar políticas de hacer frente al déficit público con el crecimiento económico, a través de lo que ahora estaba apuntando justo, de darle más recorrido, más plazo a hacer frente a su déficit público. Segundo, papel de la Reserva Federal americana. ¿Dónde está el papel similar del Banco Central Europeo, aunque compre deuda en una parte? Es decir, aquí hay una Europa que no es tal Europa, sino que es una Europa para algunos más, digamos, ricos y otra Europa para otros, pero hay alternativas, porque además hay ejemplos en el mundo en los que uno se puede referenciar. Elena. Yo es que soy una persona muy práctica, entonces como soy muy práctica, yo parto de la situación que tenemos ahora. Probablemente existirían modelos ideales, teóricos, existiría de todo, pero lo cierto es que la situación que tenemos ahora es la que tenemos. Entonces yo sí que creo que tiene que haber ajustes y sí que creo que tiene que haber un cambio en el modelo. ¿Hacia dónde irá ese modelo? Yo entiendo, pues irá ese estado de bienestar que habría que definirlo exactamente, a ver lo que es, igual que cuando hablamos de público-privado, habría que definir también qué es público, qué es lo privado, pues habría que ver qué porcentaje y detallar exactamente de qué estamos hablando, cuando estamos hablando de ese modelo de bienestar. Yo sí que creo que ajuste y un cambio de modelo, las dos cosas. Bueno, os lanzo una cuestión más, y es la receptividad de los ciudadanos ante estas medidas de recorte o ajuste, llámese como se quiera, y la receptividad de los ciudadanos ante la convocatoria de movilizaciones. ¿Habrá respuesta o hay un cierto conformismo, resignación, digamos, en la ciudadanía? Bien, precisamente por lo que decía Elena, de la situación es la que es. O la tercera opción, que no la comentas, que es que la gente los entienda. ¿Entienda el qué? Los recortes. Que los compartan. Claro, que los compartan. Que los compartan. O sea, bueno, no es solamente... No. Claro, hay otra opción, que, oye, lo puedes compartir y ya está, vamos, lo entiendes. Creo... ¿Te gustaría que fuesen de otra manera? Yo entendía que eso estaba incluido en la resignación. Bueno, entonces, pero resignación tiene una connotación negativa. Y el asumirlo no es negativo, sino que es la realidad. Es así, se asume que es así. Yo creo que nosotros que somos organizaciones que por nuestra natural función estamos muy pegados al suelo, nos queda más remedio, no digo que otros no lo estén tampoco. Primero podemos decir, hay una política de recortes que yo creo que se ha expresado sola, es decir, la reciente huelga general y su éxito, las manifestaciones ciudadanas con millones de personas en la calle, hay quien lo intentó negar, pero bueno, allá cada cual con su miopía, ¿no? O sea, por lo tanto, rechazo a esas políticas. Y en estas más, yo creo que aquí estamos ante un gobierno que es el rey de la mentira. Dijo que no iba a abaratar el despido y lo abarató. Dijo que no iba a tocar las pensiones y por la puerta de atrás, con estas medidas del repago del recetazo, toca las pensiones. Dijo que no iba a subir impuestos, subió impuestos. Dijo que no iba a tocar la sanidad y la educación. Será muy bueno, algunos medios lo hacen, eso que ponen lo que decía Rajoy en un momento determinado y lo que dice ahora, aunque lleve 3 meses. Es que nunca nadie se llevó tanto a la contra de sí mismo como Mariano Rajoy.
Ovidio. Hombre, yo no voy a defender ni al gobierno ni voy a criticar en el sentido de que no soy quien para defenderle nada. Yo soy un tío independiente que opino en función de las bondades o maldades. No hay nadie independiente, que yo entienda. Bueno, pero sí me gusta O tener la revés, mayor todos somos capacidad de independientes, independencia del tema. Bien. Vamos a ver, es verdad que se cruzaron muchas líneas rojas o no rojas. Lo que es verdad que también podíamos decir, entonces, hombre, podemos decir lo que dice el PSOE, ¿no? Oye, un 6% resulta que tenemos un 8, nos quedamos un 8,51 y ya tenemos la disculpa asegurada o el argumento para decir, es que hemos tenido que cambiar nuestras políticas anteriores. Y entonces entramos en una dinámica que no nos lleva a ningún lado. Lo importante sería juzgar si de verdad estas medidas, primero, si son coyunturales o no son coyunturales. Porque no se aceptaría de la misma forma siendo coyunturales a no ser coyunturales. Al menos algunas de ellas. Segundo, si dentro de un año, realmente, digo un año porque sería el plazo, si estas medidas, pues estamos hablando de muchas reformas, estamos hablando de reformas laboral, de educación, pero voy a decir una cosa, ya que el tiempo tengo limitado. No olvidemos una cosa, acerté con el copago, voy a acertar hoy con otra cosa, que no es fácil tampoco ser divino. El IVA, sí o sí, ya lo veremos en poco tiempo. Y los impuestos especiales, lo siguiente que nos va a venir. ¿Justo? Sí, yo creo que hay algo que los ciudadanos no perdonan, que es la mentira. Y claro, hay un partido que gana unas elecciones por mayoría absoluta con un programa que lo ha roto en 3 meses, ha roto la parte más esencial de ese programa. Quiero decir que eso, asépticamente, pues opinando, es así. Luego hay otra cosa que tampoco perdona el votante, que es, oiga, la sanidad y la educación públicas son dentro del sistema que nosotros tenemos lo más valorado, nos está bajando los salarios, no nos quite esto también, porque si ahora tenemos que hacer otro pago, aparte de los impuestos, volver a pagarlo, ya no es copago, es repago. Por lo tanto, usted nos ha engañado, estamos decepcionados con usted y nos vamos a movilizar. Y nosotros esperamos que el domingo, en Gijón, en la manifestación, haya miles y miles de ciudadanos, porque se ha tocado el salario de los pensionistas, se ha tocado el salario de los funcionarios, de los empleados públicos, y el repago viene para todos, para los pensionistas, para los trabajadores, para todos, con lo cual, bueno, se está tocando el bolsillo de todo el mundo, ¿no? Sin duda. Yo, la verdad, me hace pensar yo no sería capaz de poder decir qué es lo que piensan ahora mismo los que han votado al PP. La gente que haya votado al PP, o sea, en este caso, por lo que has comentado, da la sensación de la gente que lo ha votado y ahora piensa que las engaña. No se sabe, o sea, no se sabe. No se sabe. Será la opinión. O sea, habrá casos particulares, pero no se puede generalizar. Como hay esto, una cosa y hacen lo contrario, no, a lo mejor, pero a lo mejor no se sienten engañados, porque la situación de partida, pues a lo mejor no es la misma. Tú cuando pones un programa, deduzco yo, Elena, cuando tú pones un programa, no hay que deducir, es que es la misma. Digo, cuando tú pones un programa, concluya Elena, que no, lo que Elena. digo es que, a ver, cuando tú vas con un programa de cualquier cosa, ya no estoy hablando a nivel político, sino de cualquier cosa, tú haces una hipótesis y unas situaciones de partida. Si las hipótesis de la situación de partida cambia, todo puede cambiar. ¿Que eso significa que sea lógico que cambie? Yo también opino que no. Pero lo que no se puede es hablar. Yo, por lo menos, no me siento capaz de decir, yo creo que todas las personas que han votado al Partido Popular se sienten engañados. Pues no es cierto. A lo mejor sí o a lo mejor no. No se sabe, ya veremos. Estamos empezando, llevamos ¿cuánto? 3 meses, 4 meses, llevamos muy poquito tiempo. Estamos en los últimos 2 minutos de programa, así que es el tiempo necesario para que fijen posición como conclusión final en 30 segundos cada uno de los miembros de la mesa. Empezamos por este lado. Ovidio, en 30, conclusión. Bueno, yo diría que está claro que la política de despilfarro que hemos tenido en los últimos años, la desmesura que ha habido en todos los aspectos, pues ahora tenemos que pagarla, y además tenemos que pagarla en un momento donde hay una crisis económica mundial, o sea, no solamente en España, y consecuencia de ello, pues ahora vamos a tener que vivir mucho peor de lo que teníamos, y no sé cuándo vamos a poder recuperar la misma calidad de vida que teníamos los años anteriores. Justo en 30. Yo creo que el ritmo que nos están imponiendo a reducción no lo aguanta el país, no lo soporta el país. En segundo lugar, creo que no se puede castigar a los que menos tienen. En tercer lugar, me parece claramente que hay otras alternativas. Hay que ir a por el fraude fiscal, hay una bolsa de fraude fiscal tremendo, y luego está en el tema de los ingresos, donde efectivamente pues habrá que ver que paguen más los que más tienen y lógicamente equilibrar los ingresos y los gastos, ¿no? Yo me voy a seguir racionalizando los gastos e intentar subir la partida de ingresos, que entiendo que van a seguir subiendo impuestos. Antonio. Yo pienso que con la sanidad y la educación no se juega, y la única forma que tenemos los ciudadanos de evitar que continúen estas políticas que están sangrando la economía y a los más débiles es con movilizaciones pacíficas, democráticas y masivas en la calle.
Ovidio, Justo, Elena, Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. También a ustedes por seguirnos un día más. Mañana hay fútbol, no estaremos aquí a las 9:30 en Debate 30, pero sí que lo estaremos puntuales a la cita el próximo jueves, la víspera de ese pleno de constitución de la Junta General del Principado, el día en que se reúne el Comité Directivo del Partido Popular en Asturias para valorar la propuesta que hoy trasladaba la presidenta de los populares asturianos a Foro Asturias de presentarse a la investidura como candidata a la presidencia del Principado. Habrá tiempo de analizarlo todo aquí, en la mesa de Debate en 30, como les digo, el jueves. Nos vemos. Adiós.